Hey, ¿qué tal? Soy Hugo Amador, su anfitrión aquí en Entre Rodajes, un podcast dedicado al cine. El día de hoy nos acompaña un cineasta, data manager, supervisor de postproducción, montajista, productor y gestor cultural. Bienvenido, Alfredo González Unive. Es un gusto, un placer tenerte aquí en Entre Rodajes. Muchas gracias por la invitación, Hugo, y a casa ajena. Digo, yo encantado de venir a platicar con ustedes. No, nosotros de tenerte aquí, la verdad, siempre es un placer tener, pues a personas, ¿no? Que están trabajando dentro de la industria. Para todas las personas que nos están escuchando, pues Alfredo es alguien que, pues de verdad, ¿no? Ha trabajado en diferentes áreas dentro de la producción audiovisual, pero sobre todo has hecho la función de, si no me equivoco, de editor, ¿no? Has trabajado... Sí. Es algo que a mí me gustaría explorar aquí en este podcast. Obviamente también platicar de las otras cositas que realizas, pero bueno, los otros proyectos, no cositas, ¿no? Los otros proyectos que realizas. También me interesaría saber tu historia, ¿no? ¿Cómo es que tú entras a este mundo del cine, ¿no? ¿Cuál es el inicio? ¿Cómo se abre esa puerta? Ok, pues ¿cómo entro al mundo del cine o cómo se inicia? Pues es en la escuela, en comunicación. Ok. No es algo que yo buscara. Yo entré a estudiar la carrera de comunicación con la idea de ser periodista. Okay. ¿No? Como que yo creo que la inquietud estaba desde la adolescencia, me acuerdo que leía el Z, Creo que con el paso del tiempo, ya que no fui periodista, me vine al cine, descubrí que entendí que lo que me gustaba del periodismo, yo creo que era cuando estos reportajes de investigación, Ajá, que te van desmenuzando, entender otras cosas que desconoces, ¿no? Estudio yo en UABC, la Universidad Autónoma de Baja California, aquí en Tijuana. Yo seguía con la idea, el primer año seguía con la idea de todo ese tronco común que iba a ser periodista, pero las otras materias empezaron a incidir en mí, ¿no? Okay. Entender como el contexto histórico, la filosofía, ¿no? O sea, esta onda de divagar entre las ideas, pero también reflexionar. O sea, era algo que me atraía bastante, que yo decido cambiarme a filosofía. O sea, no lo hice, pero decido cambiar. Está raro porque caí fortuitamente al cine. Decido cambiarme a filosofía. Me acuerdo que un amigo me hace segunda, que también andaba como en esa idea, que es uno de mis amigos de la universidad, Carlos. Para cambiarte tenías que ir con el coordinador de la carrera. Okay. Entonces él estaba en la tarde, yo en la mañana. Entonces lo fue a buscar un día, no estaba. Creo que lo fue a buscar otro día, no estaba. Seguía asistiendo pues en la mañana a comunicación y tomé una clase de cine, introducción al cine, con el maestro Héctor Villanueva. Pero eran clases muy sencillas y me acuerdo que hizo un ejercicio, ¿no? Que agarró una cámara, te estoy hablando de cámaras de mini DV en cinta conectada a la tele. Y le dice a una compañera, a ver, párese, salga de la puerta. Él pone la cámara. La chica, me acuerdo que entra, se sienta. Y él, en las cámaras de cinta existía la opción de poner pausa. Que la pausa era como que la cinta se detiene. Y pues este recurso se utilizaba como para grabar casi editado, ¿no? Le dejas pausa y la despausas, digámoslo así, en otro momento. Entonces él lo que hizo fue decirle a la compañera que volviera a hacer la acción y él emplazó la cámara en otro lado. Okay. ¿No? Entonces emplazó la cámara en otro lado, quitó la pausa, lo grabó a esa otra parte y me acuerdo que pues como hasta cierta, yo creo que pena, lo que recuerdo, decía, a ver si me salió. Porque él, lo que tenía bien chido él es que decía, es que el cine es foto. Y me acuerdo si traía una lamparita, ¿no? Entonces como que lo ponía en algo y tú veías cómo cambiaba la sombra. Y el cine es sonido y así, ¿no? Y composición. Entonces para explicar la edición, ¿no? Lo que él se refería como la edición, hace ese ejercicio. Entonces le pone play. Entonces y eran estas teles viejitas de CRT. Bueno, ya viejitas para nuestros tiempos, ¿no? De CRT. Sí. Y yo cuando lo veo es como, pues una escena, ¿no? O sea, de 2 tomas, pero yo veo la cámara emplazada de este lado, de este otro lado, que la acción tiene continuidad. Y me acuerdo que yo sentí que era magia, ¿no? O sea, que era... En el momento del wow. Ajá, y no se me olvida como ese primer pensamiento de, así le hacen en las películas. Y entonces para mí eso, o sea, me dio la sensación del cine. O sea, no te lo sé decir, ¿no? Es lo que yo recuerdo. Pero también como por otro lado también me dio cierta pena, ¿no? Decir, o sea, las películas se graban con una cámara. Entonces yo no creo, hasta ese momento creía que las películas se grababan con varias cámaras, ¿no? Entonces me gusta esa clase y digo, le voy a dar chance otra semana porque está curada, porque me puedo cambiar, creo que tenía que pasar máximo 2 semanas y me quedo a la siguiente clase, que es un viernes después y me gusta y ahí me quedo, ¿no? Entonces digo que caí inesperadamente al cine por esa clase que me gustó, que me enganchó. Con el equipo también que coincidió que hiciéramos los ejercicios, le echábamos muchas ganas, ¿no? O sea, nos dejaban ejercicios de
de no te brinques el eje o cómo haces esto, y nosotros me acuerdo que poníamos nuestras lamparitas con lo que teníamos. El trabajo final me acuerdo que... Había más valor de producción. Sí, pues o sea, pues, le echábamos ganas, Claro, o sea, claro. le echábamos ganas y fíjate que ahí me empezó a gustar. Yo no lo pensaba todavía cómo me puedo dedicar a esto, Ok. ¿no? O sea, pero como que dije, le vi una viabilidad de que podía ser posible y que el cine no nomás es lo que tú ves pues en la sala de cine, ¿no? Donde compras tu boleto y demás, sino, así le hacen, ¿no? Como que en esa forma que a lo mejor algunos dirán precaria, yo le llamaría los principios, o sea, yo no veo la precariedad, sino que con la herramienta que tienes él tuvo la habilidad y la genialidad de podernos explicar principios del cine. Claro, los pilares, ¿no? Sobre Exacto. qué se sostiene. Es que es eso, los principios, ¿no? Que no importa la dimensión, sino la herramienta y cómo está aplicado para explicar algo muy concreto, pues me enganchó. Y cuando termina esa clase, o sea, cuando termina todo el curso, recuerdo que pues nos va buscando como el equipo, pero ya los demás se habían ido a otras clases, porque cada quien se iba a diferentes clases, ¿no? Y me alcanza a mí y me agradece, o sea, dile a tus compañeros y todavía tiene muchas gracias por echarle ganas, pero yo como algo como normal, ¿no? Pues como algo que no le di la dimensión, sino años más tarde, me agradece que le echamos ganas y demás, y me dice, Alfredo, se queda pensando. Lo que estaba a punto de decirte. Ajá, exactamente, ¿no? O sea, hacer una carrera de cine en Tijuana no es tan fácil, varias cosas, ¿no? Es muy difícil, pero si tú tienes la inquietud de intentarlo, y se queda pensando, me dice, inténtalo, puede que a lo mejor valga la pena. Vaya, no estamos acostumbrados a ver a un docente en esa horizontalidad, ¿no? Sí, o de claro. Esa manera, lo entendí con el paso del tiempo. Al paso, no sé de cuántos, si medio año, un año, me invitan a ayudar a un cortometraje, un colectivo que era 5 y 10 producciones. Okay. Justo un amigo, Rubén Guevara, me acuerdo que me dice el Rudo. Ok, Rudo. Me dice, oye, güey, sí, que él había visto un ejercicio, ahorita me acordé, de la clase de Héctor, y me dijo, oye, me acuerdo también él con mucha pena, me dice, oye, ¿no quieres ayudarme? Ya vi que hiciste este ejercicio y como que está curada, me dice. Y yo, sí, ¿no? Como vamos, iba a decir a huevo, no sé si se puede decir, pero dije, sí, me acuerdo, a huevo, vamos, libre. Vamos, ¿no? Y él con pena todavía me dice, pero es que es haciendo la comida. Y yo, no, o sea, claro, vamos, ¿no? Entonces, bueno, anteriormente, ahorita haciendo memoria, Héctor estuvo en ese colectivo. Okay. Ya cuando, esto que te estoy platicando de Rubén, de Rudo, él ya no estaba en ese colectivo, pero Héctor me invitó de extra. Okay. A uno de sus cortos y fui, y yo me acuerdo que me tocó ver, pues para mí ver a Hollywood, ¿no? O sea, sí. Me acuerdo que era, no sé, como un grupo de 30 personas, lámparas. Me acuerdo que eran lámparas, una de las lámparas era una lámpara de mecánico. Ok. El boom era un micrófono de estos con un cartón largo, pues como para que hiciera como un cono acústico. Pero ver todo eso organizado, como 30 personas, actores que decían preparados, ¿no? La claqueta, acción y sobre todo muy organizado, o sea, muy organizado. Para mí era como, wow, o sea, para mí era ver cómo se hace una película, claro, ¿no? La magia detrás de todo. Ajá. De toda una producción, ¿no? Ahorita que mencionas lo de que el cartón y eso, ¿no? Pues la verdad que yo también en producciones a veces tienes que recurrir, ¿no? A lo que tienes para poder lograr el resultado y es parte de la magia, ¿no? Me imagino que es parte de lo que viste y te llamó la atención, ¿no? Todo, ¿no? O sea, tanto sí. Las personas como ver pues el equipo y cómo se usa y después aprender, me imagino también para qué funcionan como esas cosas, ¿no? Que dices, está raro, ¿no? El cartón ahí, pero después aprendes para qué está ahí, es una función que cumple y estás... Sí, totalmente, o sea, es como... Es que estoy haciendo memoria, o sea... Estoy reviviendo. No, ajá, sí, no, es que no lo vi como precario, yo dije, si lo hicieron así es por algo, ¿no? Claro. También te estoy hablando de, no sé, te estoy hablando del 2008, por ahí. Tijuana... pues era muy parecida en ciertas cosas, pero también muy distintas. No había cineteca, no había escuelas de cine. Justo este colectivo 5 y 10 se había formado a partir de cursos que se dieron en el CECUT, que había venido el CCC, el Centro de Capacitación Cinematográfica, y dieron cursos. Y era un colectivo que lo que impulsaba era la producción cinematográfica y la realización, ya con un modelo metodológico para producirlo, ¿no? Okay. Y son cosas que en su momento no los entendía, que con el paso del tiempo lo empecé a valorar mucho porque no había libros.
Entonces hacían apuntes de los maestros que les iban a dar clases, hacían apuntes, pero después de cada rodaje, aquí ya me brincó un poquito en la historia, ¿no? No, Porque no, está bien. terminé entrando al colectivo por esta invitación del Rudo, pero ellos empezaron en 2005, yo entro en 2008, y el colectivo es como el 2005 al 2011, 12, Okay. aproximadamente. Entonces, digo, pues yo cuando entro empiezo a ver como desde adentro, pues cosas que así los hacían, pero que ahora a la distancia como que lo valoro y lo atesoro mucho. Porque ellos hacían sus notas, no había libros. Entonces sus notas eran lo que enseñaron los maestros, pero después producían un corto y después de cada corto eran juntas de como 30 personas, 25 personas, me acuerdo, nos contaban una cosa y los martes o los jueves a compartir experiencias de, bueno, pero ¿por qué esto no salió? No, pues porque lo tuvimos que haber previsto hace 2 semanas, no una. ¿Por qué esto? ¿Por qué tal? Pero lo que voy es que eso que ellos empezaron a hacer en ese colectivo, pues era en la búsqueda de entender cómo hacerlo, reconociendo a pioneros que han estado aquí posiblemente desde los 80. Héctor Villanueva fue uno de ellos, hay varios ahí, pero que lo que buscaba era no modelo de producción como tal, pero sí entender cómo se hace para hacerlo. Aquí no sé bien identificar la frontera. Uh-huh. Creo que lo puedo empezar a hacer. Sin embargo, no lo veía como, ni siquiera lo veía como una posibilidad de que pudiera ser mi trabajo. De vivir de eso. Ajá, sí, no, pero esto de se pueden hacer cortos y vamos a seguir siendo cortos y quiero seguir haciendo cortos, fue en ese colectivo, ¿no? Pues en esa experiencia. Suave, y te tocó trabajar con personas, la verdad, muy, muy curadas. Rudo fue profesor mío en la UDCI. Ajá. Y fue de las personas que a mí me hizo, así como a ti te pasó en tu momento, a mí me pasó con Rudo. Yo siento que fue a través de sus clases. Nos hizo ver varias películas, ¿no? Me acuerdo mucho de una que se llamaba Cochochi, creo que se llama. Sí, me acuerdo. Que era una de sus favoritas, sí me acuerdo de esa etapa. Órale. A mí me gustó mucho, pero me gustó mucho cómo él explicaba y todo el proceso que se necesitó para hacer. Le decía, es que estos son actores y me empezaba a introducir como a otros, como pues el diccionario, ¿no? De la cinematografía, que es un actor, que es un no actor y fue como la persona que empezó a usar estos términos delante de mí, pero que se tomaba el tiempo de explicarme qué era, ¿no? Y pues gracias a él, la verdad, yo vi como ciertos otros detalles ahí también del cine que me llamó la atención, me abrió la puerta, ¿no? Su forma de explicarme, su forma de dar las clases a lo mejor. Sí, pues digo, afortunadamente, no solamente en 5 y 10 había otras personas, pero en ese entonces que no había, digamos, la formación de licenciatura y demás, tenía que ver con los que tuvieron acceso a un diplomado, que por ejemplo en documental hay alguien que es bien importante, ¿no? Sergio Brown, y por ahí hay historias de alguien que, justo Sergio Brown, que va a España, puede comprar libros, se los traen. Entonces la forma de aprender era diferente a la actual, ¿no? Entonces la forma que nos tocó afortunadamente, pues eran entre alguno que otro libro, pues esta, no sé si llamarle nerdez, pero también metodología de 5 y 10 de tomar notas y de aprender y valorar mucho. De, a ver, ¿por qué no estuvimos a tiempo? Pues porque no habíamos comido. ¿Por qué no habíamos comido? Pues porque, no sé. Como hacían como un breakdown de todo lo que había pasado en su como producción, ¿no? Exacto, ¿no? Como de escuchar al otro y entenderlo. Ahora lo entiendo así, pero a lo mejor fui redundante, como un sistema, ¿no? Uh-huh. Y después con el tiempo me enteré que uno de los principios, porque no estuve en su fundación, era que la eficiencia o la velocidad del grupo no se medía por el más rápido, sino por el más lento. Órale. Entonces ya después que me tocó platicar con algunos, ¿no? Tiempo después que me empiezan a decir 2, 3 cositas, digo, claro, ¿no? Porque si no se hubiera medido por el más rápido, no hubiera funcionado de esa manera. Y no es que quisiéramos ser lentos. Hacia atrás, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, en vez de empujar al equipo. Totalmente. Entonces creo que de esa experiencia me hizo creer que el cine era viable, que se podía hacer. Todavía no que pudiera vivir de eso, pero afortunadamente la última etapa, porque también eran como ciertos eventos el que 5 y 10 presentara cortos. Lo que yo recuerdo era, se llenaba el Secut como 100 personas, demás. Existe la posibilidad de formalizarlo como una asociación civil y dar cursos a prepas. Entonces ahí nos vamos a dar cursos a prepas varios y otras actividades, ¿no? Como talleres y demás. ¿Eso ya lo haces como tu primer, como se podría decir, trabajo de cine o...? Yo creo que sí, fíjate. Ahora que lo dices, porque debe haber sido como el 2010, 11, por ahí 12, dábamos talleres a prepas. Justo replicando el modelo que habíamos aprendido, ¿no? Me acuerdo que eran cursos de 64 horas. Si mal no recuerdo, eran como 8 módulos de 4 horas, por ahí, aprox, o más. Y luego su rodaje de fin de semana.
y presentaban. Y me acuerdo, el programa se llama Reactivo 510. Y me acuerdo que la presentación fue ya en el Cubo, que ya existía el Cubo, la sala del Cubo. Todavía no existía, si mal no recuerdo, la Cineteca como tal. Me acuerdo que el récord del Cubo lo tenía la presentación de Carmen Aristegui. Ajá. Y después pasó este evento de las prepas y se llenaron no sé cuántas, y 300, 400, que era el récord como de asistencia, ¿no? Y lo tengo ahorita fresco porque un amigo, platicando con un amigo, se acordó hace como un par de meses. Y por decirlo así, ¿cómo fue tu primer trabajo, no? O sea, ya que tú, o sea, el que tú digas, ok, sí fue mi primera chamba aquí, sí estuve cobrando. Ok. O sea, ¿y cómo lo compararías a lo mejor como con el trabajo que más te ha desafiado a ti en tu carrera? Me acuerdo que estaba en este colectivo, ¿no? Y un amigo me dice, oye, están buscando a alguien para que vayas de PA, que es asistente de producción, con unos amigos. Entonces me hice de PA, pero digo yo, tenía como 2, 3 cortitos ahí en 5 y 10. Y creo que algo de lo que sí destaqué es que le echaba ganas. De hecho, creo que todos le echamos muchas ganas. Entonces yo iba con el miedo de, ay, güey, o sea, ¿qué hace un PA? Y me acuerdo que digo, ¿qué hace un PA? No, pues tú nomás ve, güey, y ayuda a cargar y así, pero pues yo desconocía, ¿no? Entonces iba como con ese incertidumbre, ajá, ¿no? Porque no era temor, pero sí como esa incertidumbre. Voy y no recuerdo si era para Casas o para la Cruz Roja, pero me acuerdo que voy y la verdad es que son muy buenas personas, o sea, ellos son muy buenas personas, son una pareja que empezó a trabajar en el audiovisual, que han sido pioneros vaya, en su momento se arriesgaron a poner un programa de televisión en Canal 45, varias cosas, y la verdad es que me recibieron muy bien. Yo tenía por 5 y 10 como esta onda súper esquemática de hacer las cosas, y ahí aprendí una forma un poquito más relajada, pero que también era formal. Entonces la verdad es que me recibieron súper bien, o sea, funcionó. Me acuerdo que creo que cargaba una grúa, hasta la fecha me dan carrilla porque apenas si podía con la grúa. Y ese fue mi primer trabajo pagado, como por un día. ¿Cargar la grúa? Sí, como el brazo de la grúa, nomás digo, era una grúa cortita, pues, pero bueno, también en ese entonces yo pesaba como 20 kilos menos que ahorita, estaba muy delgadito, entonces era, pues era algo que se notaba mucho, ¿no? Y relacionándolo con el reto más difícil, bueno, ¿cómo me lo preguntaste? Ajá, sí, Ajá. ¿cómo relacionarías? Porque yo me imagino como que, digo, un poquito... Uh-huh. Ya de mi experiencia, yo me acuerdo que la primera vez que yo fui a grabar, estaba bien nervioso y hacía mi encuadre y neta me le quedaba viendo a la cámara, así a la pantalla y no me animaba a poner pues record porque no estaba seguro si era un buen encuadre o no. Me ponía bien nervioso y ya después ver el video editado, me acuerdo que ni lo quería ver, era como que no, va a ser un desmadre, ya sabes, y lo vi y fue como totalmente otra experiencia, fue, no mames, yo logré eso, ya sabes. Y yo siento que fue como, son muy, muy diferentes los retos de cuando vas empezando a cuando ya estás en la industria, ¿no? O sea, o que ya tienes un buen rato trabajando. Ya no te enfocas en las mismas cosas, obviamente. Ya, ya es un trabajo un poquito, así como dices, más formal, ya es más técnico, ya vas de plano preparado, ya sabes qué vas a hacer y todo, ¿no? Digo, te lo hablo desde mi experiencia, ¿no? Uh-huh. Por eso quería saber cómo desde tu experiencia, cómo fue a lo mejor tu primer día, digamos, de trabajo, algo así, o sea, tu primer trabajo y cómo lo comparas con los retos que tienes ahorita. Digo, pues de mi primer día recuerdo ese, ¿no? Que no fue difícil, sino fue la incertidumbre. Digo, que también creo que tiene mucho que ver con quien caí, ¿no? Porque sí, claro, de repente tú ya tenías un poquito como de experiencia, ¿no? Ajá, se podría decir. Y más allá de eso, como para quién trabajas. Digo, afortunadamente, pues de 15 años para acá han cambiado mucho las formas, ¿no? Antes era mucho más autoritario. Si todavía en nuestro medio hay mucho abuso laboral en muchos sentidos, pues antes eran 3, 4, 5 veces más, ¿no? Eran cuestiones mucho más rígidas. Entonces creo que mucho tuvo que ver con quiénes caí. Digo, pues ahora son mis amigos que, o sea, así como, no sabes qué es esto, yo te ayudo, ¿no? Yo te ayudo, es esto, no te preocupes, pero esto lo estás haciendo bien. Creo que también tiene que ver con que ellos eran docentes. Ok, sí. Y la calidad de persona, ¿no? Pero ahorita que me decías esto, me hiciste acordar porque yo creí que iba a ser fotógrafo, ¿no? O sea, en 5 y 10 después hice luces y así, pero yo creí que iba a ser fotógrafo y me gustaba la cámara y demás. Y me acuerdo que algunas veces que traté de grabar para 5 y 10 me temblaba la mano.
Ok. Entonces, como por no querer que me temblara la mano, me temblaba más, ¿no? Entonces, como que así que estuviera bien nervioso por un trabajo y como no la vayas a cagar, no la vas a cagar, fue mucho en esa etapa, ¿no? No quiere decir que no sea un pensamiento que de repente a veces sucede cuando en otros momentos, ¿no? Y creo que tiene que ver cuando no es el reto, pero cuando profesionalmente estás ante algo nuevo, siempre está ese nervio ante eso que desconoces. Claro. Sin embargo, como lo más tenso que recuerdo era yo así con la cámara, no te muevas, y me movía, ¿no? Digo, yo creí que iba a ser fotógrafo y caigo al montaje por circunstancia. Justo Octavio Picasso, ¿no? Que justo con los que estaba trabajando, él lo contratan para, en su momento en Calafia, en Rosarito, había un estudio de postproducción que trabajaba postproducción, edición y postproducción para una empresa de Los Ángeles, reality shows. Y él me dice, güey, cállate a trabajar para acá. Yo sabía cuál era el programa de edición, medio lo vi usado así de picarle así de botoncito, pero él me dice, yo creo que tienes cabeza para esto, güey. ¿No? Y él te jala. Y él me jala. Voy allá a Calafia, así le decimos allá, ¿no? Como la pizca de video, porque llegaba un proyecto que generalmente era una temporada de reality show, ¿no? De, no sé, de 8 o 12 episodios. Me jala porque necesitan a alguien que les eche la mano. Entonces voy para allá, yo le picaba así, pero yo tuve la fortuna por mi cercanía con este colectivo, también pues, Héctor un poco ya de referente, ¿no? Para mí, ellos muchos, bueno, el colectivo nace a partir de cursos que se dieron en el CCC, y me acuerdo que el curso se ofertó como en una tercera edición, yo lo tomé. Entonces digamos que a la par de que voy en mi formación de comunicación, empecé a tener esa formación de cine, de guión, de varias cosas. Y te lo cuento porque estando allá me ayudó mucho, ¿no? Grababan como 6 horas. Son estos realities que los ves en 22 minutos, que son 3 bloquecitos o 4 bloquecitos de 7 minutos, 5, tal y tal. Ajá. Entonces yo de repente lo veía y decía, oh, eso sí está muy chido, pero no hay manera de contar todo esto porque nunca se desarrolló, no sé, a lo mejor de que el personaje es aprensivo o de lo que sea, pues nunca se desarrolló esto. Entonces tendía a quitar de más, sabiendo que no se iba a contar. Entonces me acuerdo que reducía de como de 7 horas a 1 hora, ¿no? Cosas así. Ok. Ya de plano diciendo, esto va para afuera, esto va para afuera. Ajá. Me acuerdo el Sebastián, que también había estado en 5 y 10. Un periodo y se acordaba de mí. Una vez me dijo, oye, ¿por qué le quitaste más? Y yo, no, me dijo, está bien, ¿no? Síguele así. Entonces ya también depende de qué dinámica se vaya con cada editor. Hay editores muy buenos. También en un momento donde la verdad pues no había otro espacio con esa exigencia para desarrollarte. Entonces muchas cosas era que los habían capacitado de afuera, pero también ir aprendiendo sobre la marcha. Entonces yo estaba ahí le decimos Calafia, ¿no? Keep Entertainment se llamaba la empresa. También ahora lo entiendo, otra pionera de la producción audiovisual en Baja California, en México, que es Beatriz Acevedo. Entonces ahí soy asistente. Digo, pues era por temporadas, pero no sé cuántos años, 2, 3 años. Y ahí haciendo editor por un reality que llega, que fue uno de los primeros, que era seguir un equipo de fútbol en México, pero lo habían grabado como documental. O sea, el reality era seguir al equipo en la pretemporada, a los jugadores, al cuerpo técnico, a quien se dejara, porque también era un formato nuevo en México. Okay. En un momento de México donde se empieza a hablar no de la privacidad de los datos, sino de la seguridad. Recuerdo que ese material, así el disco duro, y quien era supervisor, porque empezó aquí, después trajeron un supervisor de fuera, de Los Ángeles. Recuerdo que hay un momento que el supervisor nos dice, a ver, agarren todos sus discos duros y borren estas carpetas. Y nosotros, ¿cómo que vamos a borrar carpetas? Sí, me dijo, el 40% del material que se grabó no sirve. O sea, sí se ve bien, pero no sirve para lo que estamos haciendo. Y lo que había pasado, y era mucho el problema que había, era que lo habían grabado como documental. O sea, es decir, por una parte sí le daban seguimiento al equipo, pero había mucho material que se había grabado de las instalaciones de la escuela de este equipo, cuestiones históricas porque el equipo era histórico, pero lo que le interesaba a ese momento al canal es un reality que le da seguimiento a los jugadores y a la pretemporada. Te cuento esto porque fue ahí donde haciendo editor, ¿no? Estábamos en la asistencia, entonces me acuerdo que
Pues lo que pasa mucho en la postproducción es que no quise la palabra carencias, pero todos los imprevistos, carencias, negligencias, todo lo que pueda pasar durante el proceso de preproducción, producción, lo adoleces en la postproducción. Y no por falta de talento, no por falta de metodología, sino porque a veces falta o material, y más el que falte material, porque yo creo que en la postproducción todo es solucionable. La peor solución que puedo hacer es, bueno, me regreso y grabo poquito y no pasa nada. Pues el problema son el famoso deadline, ¿no? Que las fechas de entrega. Entonces recuerdo que ahí el tiempo empezaba a premiar y sí hubo como una circunstancia, pues llamémosle crítica. Y el supervisor dice, ¿por qué no dejan estos dos asistentes tratando de armar un programa? Porque lo peor que puede pasar es que les pagamos una semana y no la armaron y pues ya vemos cómo reestructuramos esto. Pues nos dejaron a mí y a otro asistente que era Rafa y armamos, no recuerdo si un segmento o medio dos. Entonces como que ahí nos dijeron, morros, ahí va. Se la rifaron. Denle y vaya. Pues sacamos toda la gran parte de la estructura. Y me acuerdo que para ese episodio, que eran 4, porque eran 4 episodios, pues ya un editor que era de más experiencia, justo Octavio Picasso, es quien entra y le da mano, ¿no? Como que si le encontraron, pues vamos a echarle un montón. Y ahí es como haciendo yo a editor, ¿no? Entonces, hasta ese momento, digo, pues yo quería hacer foto, PA, pero ahí es donde siento que aprendo gran parte de las bases como editor, ¿no? O sea, no nomás lo creativo, a lo mejor no me estimula tanto creativamente, pero esta relación de ser organizado, metódico, entender que a veces hay otras perspectivas. Claro, de hecho, curiosamente te quería preguntar que cuáles son las habilidades esenciales que tú crees que debes de tener, porque has mencionado como varias cosas que digo, ok, tienes que estar en control de esto y tienes que saber qué está pasando aquí, tienes que saber qué está pasando allá, más aparte tener la creatividad de armar y de solucionar y cuáles son las que tú dices, ok, estas son las esenciales, las habilidades esenciales de un editor, ¿no? Es buena pregunta. Es que no sé si decirlo entre habilidades, capacidades y una suma de varias cosas. Porque a mí me gustaría no separar, sino plantear como 2 aspectos, o a lo mejor 3, ¿no? De montajista. Yo ahorita me consigo como montajista. Que edita. ¿Cuál vendría siendo la diferencia entre un montajista y un, digamos, editor? ¿O editor. Ajá. Pues sustancialmente, yo me apego al concepto de montaje, que por ahí lo plantean los soviéticos. Que así... Contexto rápido, ¿no? Yo me pego mucho montaje soviético, o sea, porque justo la etapa de los 20 a los 30, Eisenstein, Pudovkin, Kuleshov, ellos empiezan a ver el cine y a cuestionarse qué tipo de relaciones hay ahí, por qué funciona de esa manera, y son quienes acuñan los conceptos de la toma, la escena y la secuencia. Entonces, no lo digo con el ánimo de ponerme intenso, sino porque también ya con el paso del tiempo, yo vengo de la comunicación. Entonces, la comunicación se centra en el lenguaje o la lengua, ¿no? En la expresión, no necesariamente en la expresión, pero vemos el lenguaje. La comunicación funciona a partir del emisor, receptor, medio, y el medio tiene que ver con un lenguaje. Entonces, para mí el cine es un lenguaje, es una narración, es una herramienta para expresar, para narrar y a veces para informar. Entonces, la diferencia entre el montaje y la edición es que la edición se coincide mucho. Para mí la edición es sentarme en una computadora y estar tomando decisiones. ¿No? Y el montaje, dice Pudovkin, que es un proceso a priori al rodaje. O sea, él habla que es un proceso intelectual, en el sentido de cómo uno va articulando los planos, ¿no? O sea, tú desde el momento que estás haciendo un storyboard, estás aplicando el montaje. Estás diciendo, es un full shot con tal. No, vaya, el discurso no solamente se articula a partir del plano, ¿no? Sino también de otros principios como eje de mirada, eje de desplazamiento, hay varios principios. Entonces a mí me gusta pensar con montaje porque, digo, no tengo problema, ¿no? Que me digan montajista o editor, pero yo lo que descubrí ya en lo que hago es que creí que era un editor flojo. Porque del 100% que yo estaba en un proyecto, el 50% estaba en la computadora. O el 60%. Pero yo soy bueno para... voy por una galleta. Por tal, ¿no? Incluso cuando he trabajado en lugares estables así, yo soy el que se ofrece para ir por el pan. Y no porque evada. En un momento dices, es que eso a lo mejor soy flojo, no quiero trabajar. No, o sea, trabajo un montón.
no sé, lo necesito. Es una forma que también me he ido encontrando de funcionar, ¿no? A lo mejor te desconectas y vas es tu espacio para reflexionar sobre la acción que vas a hacer o... Sí, y soy muy... Bueno, el niño era muy inquieto, pero me desespero a veces. Como esto, como de levantarme, es como que sí, me despeja, pues, ¿no? Yo lo siento como desesperación, no lo sentía. O también me empezó a pasar, pues ya viviendo con alguien, ¿no? Porque, pues, viviendo solo, estando solo, pues es... También el lado del montaje es muy solitario. Pero ya cuando alguien me dice, ¿qué me dijiste? Y yo, no, es que estoy pensando el proyecto, ¿no? Entonces estoy pensando el problema que tengo o que, mira, puedo articular esto, o a lo mejor no. Y a lo mejor mientras estoy lavando los platos o cocinando o no haciendo nada. Estás editando en tu cabeza. Exactamente. Entonces por eso me gusta pensarlo como montaje, porque dije, es que no nomás estoy en la computadora. O sea, en la computadora es donde llego a ejecutar y a ver y demás. Donde suceden las cosas, ¿no? Donde suceden las cosas, pero ese otro espacio, o sea, para saber qué tecla picar o incluso a veces hasta experimentar, pues lo tienes que imaginar, lo tienes que pensar o a veces medio reflexionar. Sí, tú ya estás pensando, tú estás maquinando todo lo que vas a, nomás tú Ajá. llegas a aplicarlo, vaya, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces por eso lo pienso como montaje. Okay. Y me gusta más también, porque ahorita pensamos en una película, ¿no? Una grabación y es el fotógrafo, el sonidista, y entonces una articulación de distintos roles. Y antes cuando se habla del cine o montaje, el director montaba, ¿no? O sea, Sergei Eisenstein, Pudovkin, ellos muchas veces hicieron, a veces la foto, a veces no. Ellos editaron, pero lo que voy es que esta concepción de director-montaje no la separaban. Ellos eran ellos mismos, ¿no? Había uno que otro caso que sí. Entonces también por eso me gusta pensarlo como montaje, ¿no? Y algo que me empezó a llamar la atención es que los textos de Pudovkin, por ejemplo, Kuleshov acaba de ser editado en inglés hace como 5 años y no se había editado como desde los 30 o los 40. Pero Sergei Eisenstein fue alguien que se editó constantemente. Porque también la perspectiva de él, digo, lo que aporta es increíble y es necesario, pero también la perspectiva de él, nosotros que estamos de este lado del mundo, es la que más conviene a los estudios de Hollywood. Plantear, grabo y después edito, ¿no? Yo tiro de varios lados y después veo cómo pego la película. Sí, de hecho, te quería hacer una pregunta que era como, ¿cuál es tu relación como editor con el director, no? O sea, editas a partir de notas, editas a partir del guión, el director no se mete, o es dependiendo del caso, pero ahorita que estabas hablando de estas corrientes, ¿no? O sea, por así ya filosóficas dentro del cine, se me hace muy curioso que mencionas que existe esta rama donde la edición ya viene casi de la mano del director, ¿no? Tú ahí, ¿cómo ves esa relación? O sea, tú es como compleja. Editor y ahorita, en estos tiempos, ¿te ha tocado alguna vez como, precisamente hacer eso, dirigir y al mismo tiempo editar? Y si no, ¿cómo ves esa, o sea, si hay una línea que sientes que sí se puede cruzar, que no se debe cruzar? Bueno, la relación entre el director y el editor depende del perfil del proyecto. Entonces, digo, ahorita la verdad es que de unos años para acá y sobre todo a partir de las plataformas de streaming han cambiado. Bueno, lo que antes era muy fácil de identificar dónde estaba la frontera, hay ciertas cosas que orbitan ahí entre la frontera que te voy a plantear los escenarios, pero también bajo el entendido que no son los únicos dos nomás, ni tampoco dos extremos, pero sí dos perfiles para a lo mejor ahorita abordar lo que está en medio, ¿no? Va, claro. ¿Va? Entonces, hablemos como del contenido audiovisual, que el contenido audiovisual es aquel que va para una programación, o sea, un canal de programación de aire o de streaming, o etcétera, etcétera. Y por otra parte, hablemos del cine, ¿no? Como, ¿por qué? Porque el contenido audiovisual, digo así, lo estoy categorizando ahorita, obedece a un canal de programación, a una barra de programación. O sea, ¿a qué voy con esto? De que generalmente son contenidos pagados por una network, como por una industria. Hay muchas, ¿no? Que lo podemos identificar como realities, pero de repente hay como series documentales, todo tipo de contenido, novelas, etcétera, etcétera. Todo tipo de contenido seriado, digamos, que antes era muy fácil identificar porque estaba la televisión y el cine. Ajá. Pues ahorita muchos de esos modelos de producción de los dos lados del cine y de la televisión se mantienen, han ido evolucionando. Entonces hablemos de contenido desde esta lógica televisiva, pero también de las streaming, de las networks, perdón. En el contenido audiovisual, el objetivo es el entretenimiento como tal, ¿no? Y ¿a qué voy con esto? Lo que busca el contenido audiovisual generalmente es informar y
o generar sensaciones. O sea, pensemos en un reality show. Un reality show o lo demás o un documental de Discovery, ¿no? Este tipo de documental informativo es informarme, que me esté entreteniendo y de repente generar sensaciones, y con sensaciones es sensación de peligro, sensación de superioridad, pero no desarrollar emociones como tal. Okay. ¿No? Entonces, también, ¿por qué? Por una serie de distintos factores, ¿no? Porque generalmente van para un público más amplio, general, llamémosle así, por una parte. Y sin embargo, lo más importante es que lo que dicta el proceso de producción son tiempos. Realmente desde que se está grabando ya hay un deadline, ¿no? Porque ya está pautado su tiempo aire. Y varias veces ese contenido está financiado por los auspiciantes, etcétera, etcétera. Entonces, el criterio que se le aplica a la producción de estos contenidos, sí se necesita la creatividad, pero en función de otra cosa, ¿no? Okay. De una agenda informativa, pues ahora sí, ¿no? Que los intereses de cada auspiciante, cuando son contenidos pagados por una marca, etcétera, etcétera. Entonces, este tipo de procesos, la relación del editor con el director no es tan cercana. Existe un director que se le llama más realizador, y es un realizador más en la etapa de rodaje, ¿no? En la etapa de rodaje, una vez que llega ese contenido, ese material, el footage, al estudio de postproducción, tu relación es más cercana con tu supervisor de postproducción y con los ejecutivos del canal, ¿no? ¿Por qué? Porque la última palabra y el origen del proyecto lo tuvieron los productores. Sí, son los que van a dictaminar casi el resultado, se podría decir, ¿no? Exactamente. Entonces, ahí la función del director realizador es más de encargarse del rodaje. Del rodaje, de diseñarlo, articularlo, ser también, pues los procesos de producción no son igual como en el cine, ¿no? En cine lo importante es lograr la obra más compleja que se pueda, y de repente dices, bueno, es que se quería mandar a este festival o cierta cosa, se pudiera aplazar, ¿no? Bueno, si no es en es en la otra. El contenido audiovisual es totalmente lo contrario. Hay una fecha que no se puede aplazar y se tienen que cumplir plazos y se tiene que optimizar mucho el proceso desde el rodaje y postproducción y hacer lo mejor que se puede en el tiempo pautado, ¿no? Y también el compromiso de un contenido audiovisual es entretener, informar muchas veces, y cuando hablo de informar no me refiero en el sentido noticioso, ¿no? De que la audiencia pueda o el espectador pueda identificar qué está pasando y de repente generar sensaciones, ¿no? Sensación de peligro, sensación de superioridad de ciertas personas o ciertas circunstancias, ¿no? Y hasta ahí. En cambio, el cine, pues no es informar, ¿no? Yo siento que parte está en este nivel de las sensaciones, okay, y que evoluciona a emocionar, ¿no? Okay. Yo empiezo a ver algo, sí es entretenimiento, pero requiere otro tipo de atención, ¿no? O sea, que yo le otorgue la mayor cantidad de atención posible a la pantalla y que esté ahí y que eso siga, por una parte, siga siendo estimulante dramáticamente. Y en el momento en que empieza a suceder eso, me involucro emocionalmente, ¿no? Entonces, por eso digo, se generan sensaciones, porque uno a veces, o sea, ves un fotograma, ¿no? De una película y hay cosas bien interesantes y va evolucionando a emociones, ¿no? Okay. Por eso de repente hay películas o momentos que nos acordamos mucho, que nos llevan que como audiencia nos llevan a otros momentos, ¿no? De repente películas que te dejan pensando, películas que no te hacen pensar pero las rechazas por completo, ¿no? Dices, no estoy de acuerdo con eso. Eso no va a pasar en el contenido audiovisual, porque no es la función del contenido audiovisual. Claro, se podría decir que el cine te ayuda a generar también como criterios de ciertas situaciones, ¿no? Exactamente. A través de emociones, de momentos, vivencias, así como lo estás plasmando. Sí, el cine, tengo un amigo que dice, las vivencias y la experiencia se vuelven un capital emocional, ¿no? Y para ejemplificarte o darte, ¿no? Cuando es una película, ¿no? Como una obra cinematográfica, depende también de cada tipo de película, o de obra y de director, ¿no? Okay. Ahí la relación tiene que ser mucho más cercana, porque pues el cine es una expresión. Y aquí es donde te hace rato mencionaba, ¿no? Como si es lengua o lenguaje.
en el contenido audiovisual se ve más como si fuera un lenguaje, ¿no? Algo que quiero transmitir, comunicar, y se ve más desde la comunicación. Sin embargo, en una película es más expresión. Okay. No lo mismo, yo te puedo decir las mismas palabras, pero no es lo mismo que te lo diga de una manera delicada, subir el tono de la voz. Entonces, en la forma en la que lo estoy haciendo incide mucho en tú cómo vas a percibir. Lo vas a entender, ¿no? O sea, vas a identificar qué te digo. Pero cómo lo hago va a incidir mucho en cómo tú percibes eso que te estoy diciendo, ¿no? Y eso es la expresión. Entonces, una película expresa. Estamos, o sea, yo creo que las emociones es el pretexto para verla. Yo creo que las acciones es el pretexto para verla. Okay. Y mientras me estoy involucrando en términos de sensaciones, de emociones, me deja pensando de repente, ¿no? Por cómo me están mostrando eso. Okay. Y ahí es donde yo creo que asociamos diferentes directores y cada quien tiene, ya empezamos a hablar de estilos y otras cosas, ¿no? Entonces, al momento de montar o editar una película, para mí sí es bien importante esa comunicación con el director al nivel que lo permita, porque no nomás es las acciones, sino cómo las estoy mostrando, ¿no? Entonces, te pongo a lo mejor dos ejemplos, ¿no? Uno para puntualizar lo que trato de ejemplificar o explicar. Recuerdo que yo cuando daba clase le decía a mis alumnos, ¿no? Todos ubican más o menos la pasión de Cristo, ¿no? El último momento de Jesús en la cruz. Sí, y bueno, yo también creí que esas eran las últimas palabras de él, eran perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Entonces, un alumno alguna vez me dijo que no, que esos sí fue sus últimas palabras, pero no fueron las últimas palabras. Pero quedémonos con esta idea, ¿no? La que se ha popularizado. Entonces, imaginemos que ese hecho es el guión. De entrada, pues esas son las palabras, pero ¿cómo las dijo? O sea, las dijo en un sentido irónico, con pesadumbre en su decirlo. ¿Cómo las dijo, no? De manera coloquial, tranquilo. Está enojado. Está enojado, ¿no? Entonces, ya como lo dijo, nos va a dar otra interpretación. No de lo que pasó, ¿no? Sino de qué, o sea, la cualidad de las cosas, ¿no? En ese sentido. Y súmale el director. O sea, el director hace esta interpretación del guión, ¿no? ¿Cómo las pudo haber dicho? Pero además, no es lo mismo, por ejemplo, que esas mismas acciones las interprete y las narre Quentin Tarantino, ¿no? No sé, por poner directores, ¿no? Alfred Hitchcock yo creo que hubiera sido muy, muy diferente. Lucrecia Martel, N cantidad de directores, ¿no? Entonces, ¿por qué lo digo? Porque sí el guión es importante, pero hacer las tomas es importante porque el director desde el momento en que pone la cámara y la acción le está dando un tono, ¿no? Le está dando un tono y está focalizando la atención de la audiencia en decir, a mí me interesa expresar esto, ¿no? Tú tienes las cámaras así por algo, ¿no? Y no aquí enfrente. Entonces, ahí va el caminito. La penúltima parte del caminito, pues es el montaje, ¿no? Porque yo puedo agarrar las tomas y a lo mejor de este podcast digo, pues yo me quiero quedar todo el tiempo en esa cámara. ¿Por qué? Porque me interesa que lo que está diciendo, más que el interés, me interesa evidenciar algo de lo que está diciendo, ¿no? O me quedo en esta, o la intercorto. Entonces, ese tipo de decisiones inciden en eso que se está expresando. Entonces, yo como editor puedo percibir lo que está en las tomas, pero no sé exactamente lo que tú quieres. Ok, ya. Y puedo percibir, o sea, mira, aquí hay tristeza, pero hay muchos tipos de tristeza. Hay tristeza inocente, ¿no? Como a lo mejor de un infante que no tuvo su paleta y siente mucha tristeza, pero es una tristeza más inocente, ¿no? Más light a una tristeza de perder a un ser querido, a la tristeza de un corazón roto, ¿no? A muchos tipos de tristeza. ¿Alguna vez has tenido una escena donde, digamos, la intención de la escena era una y tú en edición se llegó a montar de otra forma y cambió radicalmente como se contó? Sí, me ha pasado varios proyectos, justo, Me imagino que es algo que hasta cierto punto debe ser como normal, ¿no? Que quiero creer. Sí. Yo creo que sí.
Fíjate, recientemente me tocó editar un corto donde lo que es lo que se grabó. Sin embargo, en las pequeñas decisiones percibíamos otras cosas. Okay. Ay, mira, se siente aquí como que arrepentimiento. Mira, aquí como que no. Cambiamos esta toma y como que hasta el morrito se ve medio sádico, ¿no? Entonces, hay un punto donde llegas a esos micro detalles, ¿no? Entonces, digo, me tocó editarlo hace poquito, mediados del año pasado. Me ha tocado otros donde le mueves todo. Y te cuento casi que lo que se grabó son las tomas que son, porque no es lo común. Okay. También creo que hay una idealización. Yo te puedo decir algo y ahorita para responder tu pregunta, ¿no? De los directores que han llegado conmigo, la mayoría, si no es que todos, tienen la sensación de que tienen algo peor de lo que realmente tienen. Órale. Y es algo que me llamó la atención, ¿no? Como es que, no sé, no es que les dé miedo enfrentarse a eso, pero creo que había una expectativa de lo que se iba a lograr a lo que se logró, y muchas veces no es que lo que se logró esté mal, sino... La expectativa era aún mayor a lo mejor, o... Exactamente, ¿no? Pero también yo creo que es un proceso de... Es que está cabrón, o sea, se me ocurre algo, llevarlo a materializarlo en un material, y a veces para cuestiones, no sé, incluso científicas, siempre hay margen de error. Imagínate para cuando es un montón de humanos, ¿no? Y procesos humanos, o sea, desde culturales, psicológicos, ahí, para concretar algo, pues va a variar el resultado. Entonces, te digo esto porque, de entrada, la mayoría de los directores con los que he trabajado tienen una percepción distinta, como que, logré menos, ¿no? No es tan fácil también, lo que yo percibo, no les es tan fácil sentarse a ver el material, ¿no? Siempre hay algo ahí, y es normal, o sea, es creación, hay emociones ahí. Entonces, sí me ha tocado reestructurar cosas, ¿no? O sea, no sé, estoy se me vienen como 2 o 3 a la mente. Me tocó una directora con la que disfruto trabajar mucho. Ella viene más del arte. Okay. Y tiene fijaciones. Pájaros, y tiene ciertas fijaciones y demás. Como que todavía no sé por qué graba, y los 2 cortos. El primero me tocó estructurar mucho y cambiar el orden de escenas, ¿no? Pero no es las que yo quiera. Okay. Es bueno por platicar con ella, pero ¿por qué lo estás haciendo? ¿Por qué? No, es que aquí, mira, ella se apega mucho a la teoría y feminista, o sea, entonces como de ir entendiendo y platicando, pues no sé, me le van dando sentido esas fijaciones, ¿no? Desde fijaciones, y ahí estructuramos el corto, que fue un corto hace 4 o 5 años, y recientemente el año pasado, o el antepasado, terminé de editar su segundo corto. Evolucionó un montón, ¿no? La verdad es que evolucionó un montón, y este proceso fue diferente. Ella ya tenía más noción, digo, venía del arte de qué era un proceso de rodaje, qué era lo que buscaba, y todavía tenía ciertas fijaciones. Me acuerdo que me dio en un disco duro footage que ella grabó con su cámara. Me dijo, aquí está, son tomas de Vermont. Toma, a lo mejor puede servir en algún momento, ¿no? Y a lo mejor, no sé, pues dices, no está ni en el guión que está haciendo aquí, pero no sé, o sea, como yo le di ese valor porque entiendo que son fijaciones. Creo que también, aquí hago un slash, en algún momento identifiqué qué quería dirigir. Y he hecho procesos de escritura y sé que no son fáciles, de sacar las cosas a veces no es tan fácil, y creo que eso me ha hecho empatizar mucho con directores. Bueno, en algún momento entendí que dirigir una cosa y editar otra, y que entonces que mi función es editar, y años después le sumo esta otra experiencia, ¿no? Sí, porque de hecho, ¿cómo manejas esas diferencias creativas? O ¿cómo este tipo de aspecto, ¿no? De que, oye, ahí te va. O sea, o sea, bueno, me estás diciendo, sí, ¿no? Cómo lo manejas, ¿no? Una forma más empática, supongo, ¿no? Desde el punto del entendimiento, pero ¿cómo lo haces realmente funcionar dentro de un proyecto, ¿no? Sí, pues es que depende del director, ¿no? Te cuento varios casos. El de esta directora, pues fue un proceso donde platicamos, ¿no? Me dijo, no, es que mira, aquí hay una ruptura, me interesa representar un trauma, y de repente las conversaciones se vuelven personales, ¿no? Porque la imagen que ella tiene no la acción, cómo quiere expresar esto, pues tiene que ver con cuestiones personales, y es un corto muy personal. Otro, por ejemplo, me acuerdo una vez editando, no le encontrábamos a la escena, y no sé qué me dijo que me dice el director, hace algunos años, me dice, el niño está cagado, ¿no? O sea, no cagado chistoso, de miedo. Ok. Y algo dijo
de cuando era niño y su papá. Y dije, claro, porque aparte era una escena como donde después iba a haber una pistola, como un poco entre suspenso y de acción. Pero cuando dijo eso y le pregunté, y hasta él se sacó de onda, le digo, ¿de qué te acordaste? Porque se quedó así. O sea, primero se quedó así, ¿no? Y le digo, y ya me dijo, me contó eso, ¿no? Me dice, no, es que una vez mi papá pasó así, ¿no? Le tenía miedo. Y dije, esta escena gira alrededor de un niño que está aterrorizado. Entonces, eso me permite interpretarlo diferente. Sí están todas las acciones, pero yo tengo que priorizar el niño aterrorizado. No está en el guión, está en la imagen que él tenía, que afortunadamente la recordó enfrente, ¿no? Pues hay directores, también algo que he descubierto, o he ido entendiendo es, la película no es mía, la vuelvo mía. Okay. O sea, porque también soy un creador, un autor, aunque no estoy reconocido legalmente en México de esta manera, ¿no? Lo ven al editor más como una cuestión técnica. Soy un creador, no primigenio. ¿A qué voy? Yo no tengo la idea original, me sumo. Okay. ¿No? Y hay una interpretación de lo que tú estás queriendo plantear, una intención, y de estas pláticas salen cosas que yo le aporto, que tú le aportas, y vamos en conjunto, porque yo lo que domino es la técnica de la edición y del montaje, ¿no? Entonces acompaño yo me asumo como alguien que acompaña los proyectos en ese sentido. Sin embargo, sí me ha pasado pues, personas que no lo quieren compartir de esa manera, ¿no? Y ahí es donde pues dices, está bien, es tu derecho no compartirlo de esa manera, nadie está forzado, pero lo que iba era como que lo ven más como una cuestión, es que la palabra no es tan comprometida, ¿no? Sino que no tienen esa inquietud no sé si decirle necesidad o deseo de llegar a eso, ¿no? Que, oye, es que quiero este corto, que lo edites, así ya ahí quedó. Yo procuro no involucrarme en esos procesos, okay. ¿no? Porque yo entraba, no lo voy a pelear a un director de esa manera, porque no me corresponde, ¿no? Ahí es donde digo, yo dirijo lo mío. Okay. Y por una cuestión de sanidad, creo que también de ética como editor. Sin embargo, alguna vez me pasó diferente, pero me hiciste que me acordara. Un amigo había hecho su película y él escribió, o sea, es un ejemplo admirable, para mí admirable de pandemia, hacer la película y demás. Y entonces tenía muchas fijaciones sobre el material. Y a veces pasa. O sea, es que cuando tú vas todo el proceso, terminas siendo aprensivo. Sí, claro. Y por ejemplo, con él, que es amigo, pues fue a mi casa, ¿no? Y venía por temporadas y me dice, entra a editar. Ya se había editado, la empecé a reeditar. Y yo de repente decía, es que esto no funciona. O sea, esto sí funciona, está bien chido, pero esto no. Y me acuerdo que le decía, es que ¿por qué? Porque algo que aprendí en algún momento. Me acuerdo, paréntesis rápido, ¿sí? Editando también con un amigo, él me editaba la escena y una persecución. Entonces yo me iba con la persecución y me decía, no, es que yo quiero ver esto y las tripas y demás. Y le digo, oye, pero es que si lo que está moviendo la escena es la persecución. Si nos quedamos en las tripas un minuto, nos perdemos y nos olvidamos de la persecución. Le digo, ¿estás consciente de eso? Me dijo, sí. Yo quiero ver las tripas. Y dije, claro, él quiere ver eso. Yo no lo haría, no tomaría esa decisión. Yo no lo estoy dirigiendo. ¿No? Y no significa que no me importe, sino sí me importa y pongo esos temas en la conversación. Sin embargo, así tanto como me importan los proyectos, también tengo muy claro que yo no me puedo imponer. Okay. Puedo de repente debatir o discutir. Y regreso a este ejemplo con este amigo, ¿no? Que es mi amigo y decía, güey, es que con lo que hicieron la película, en las formas, o sea, le va a ir bien a él como en su carrera, ¿no? Aparte porque hemos compartido pláticas muy personales. Y de repente decía, pero esto no funciona. Y le decía, oye, es que yo creo que esto no funciona. Y me decía, no, pero es que yo lo quiero ver por esto, ¿no? Y ahí sí le debatía más, ¿no? De, a ver, pero si estás consciente que de esto, o por qué es esto, ¿no? Como mucho cuestionarle por qué la fijación, ¿no? ¿Por qué? Claro. ¿Por qué? Y me acuerdo que a veces pasó varias veces que nomás se paraba y se iba porque aparte se estaba quedando en mi casa. Y regresaba y me decía, ok, está bien. Sí, pero vamos a dejar esto, ¿no? Y también fue un proceso diferente, pero también muy rico. Porque sé que incidí mucho en que la obra se terminara pues no sé si de funcionar como tal. Claro, claro. Pero también en lo que él me debatió, ¿no? Que fue duro. Hay cosas que quedaron que con el paso del tiempo digo, órale, qué chido. Qué suave que quedó. Exactamente. Entonces, por eso te digo, cada proceso es distinto, porque con él pasó de esta manera y qué chido. Incluso así como yo creo que nos dejamos de hablar un tiempo,
Pero también fue como de, oh, pues no es que estuviera rudo, pues, pero a lo mejor platicamos con una frecuencia, pasaron 2-3 meses y pues ya retomamos la conversación, ¿no? Y no es que estuviéramos peleados, sino como que todos nos quedamos así de, hoy conocí otro lado de mi compa, ¿no? De mi amigo. Claro. Y hasta de la industria, ¿no? Me imagino, ¿no? O sea, fue... Pues sí, o sea, a lo mejor aquí es diferente, digo, porque es un amigo que se queda en mi casa y... Había más confianza. Había más confianza, ¿no? Y que los dos la supimos cómo llevar y que quedó en el resultado y creo que los dos estamos contentos con eso y la relación, pues mantenemos una relación. Cada director es un mundo, ¿no? Y cada creativo es un mundo. Yo lo que identifico que me ha ayudado mucho es haber tenido en un inicio esta etapa más, digamos que de proyectos más comerciales, donde lo que importa es lo que te decía, ¿no? Contenido audiovisual, deadlines, procesos metodológicos, que ahí pues me formé como editor, o sea, entré haciéndole así y operando rápido todo. Aplicaba creativamente, pero también ahí yo no estaba contratado para expresarme como tal, ¿no? O sea, es un contenido audiovisual que tiene sus retos, que técnicamente son muy exigentes, ¿no? O sea, en la calidad que se tiene que lograr en varias cosas. Y ahí eso me ayudó mucho a hacer un proceso metodológico, a cómo mandarlo al canal, ¿no? Primero a tu productor o a tu supervisor de postproducción. A veces, te digo, éramos un estudio muy pequeño y de repente me decían, bueno, ya lo checamos, cuando lo termines lo mandas al correo al canal. Entonces, esa etapa que a lo mejor muchos toman de, es que en lo comercial no está lo creativo, demás, se comparten muchas cosas, herramientas, tiempo, etcétera, etcétera. Tienen búsquedas distintas. Entonces, afortunadamente tuve este proceso metodológico, entender de la edición en relación con, pues, cómo organizar tu disco duro, ¿no? Digamos que en este tipo de producción son procesos no menos especializados, pero sí con incidencia, digamos, de una perspectiva más general. Yo no nomás edito y monto. Así hay un asistente, pero tengo que ver qué onda con el disco duro. Porque también eres data manager, ¿no? Exactamente. De ahí empecé a aprender. Me acuerdo, era justo un data que quería aprender a asistir. Okay. Yo le enseñé a asistir y él me enseñó a hacer data, ¿no? Carlos Pompa. Entonces, en un estudio y sobre todo en el aspecto comercial, te relacionas un poquito más con lo que está haciendo el otro. En cine no, es más específico. Así, tú editas y montas esto y ya está todo tu cargado en el software porque hay un asistente que lo hace. Es más específico. Entonces, afortunadamente he podido tener las dos. Sigo editando contenidos audiovisuales, supervisando postproducción también. Sin embargo, pues ya también la experiencia me permite identificar cuándo va a ser un proceso. Ha habido cortos, digo, que los hagamos en 2 semanas y ha habido unos que se llevan 6 meses. Y no es que estén los 6 meses ahí, es que dices, este proceso tiene que ver de esta otra manera porque sí hubo un guión, pero es una búsqueda de una exploración artística que está sucediendo a la par, ¿no? Entonces, son diferentes formas de funcionar. Afortunadamente he tenido la posibilidad de integrar esas dos, ¿no? Tiendo a ser muy metódico. El primer corte no vas a lograr el corte perfecto. Es para ver cómo están las cosas. Okay. Y con quien me ha tocado trabajar, o quienes sigo trabajando también, me gusta la forma en que nos relacionamos, ¿no? A lo mejor, seguramente varios han de decir eso de mí, algunos no. Y es normal, porque es algo creativo, ¿no? Y en lo creativo, también hay un reto ahí. En lo creativo, pues son percepciones personales. Creo que el reto de lo creativo también es irlo acompañando de procedimientos. Okay. Pero no hay un manual. O sea, no es una cuestión matemática de 2 más 2 es 4, ¿no? En los procesos creativos hay una ruta y que nos tenemos que apegar a varias cosas, ¿sabes? Desde la ética, cómo trato a los demás, cómo me expreso. Algo que yo identifico bien importante en el cine en muchos niveles es la comunicación. Y mira que a veces a mí me pasa. Y me pasa con gente bien cercana de que me puedo expresar muy bien y de repente me dice, ¿qué dijiste? No te entendí. Pero es bien importante expresarse, o sea, poderse comunicar y sobre todo en procesos creativos. Si para procesos operativos de repente en maquila los errores de comunicación generan o detalles en comunicación generan bastantes problemas, imagínate con algo creativo que la imagen del director es una emoción, pero que el del fotógrafo también, o sea, sí está encuadrando, pero él está viendo otras cosas. Entonces, bueno, te digo todo esto porque con el pasar del tiempo, pues yo estudié comunicación y lo volvería a estudiar porque eso me dio ese entendimiento del audiovisual,
de los procesos de comunicación, pero también la incidencia que tiene con la historia como sociedad, ¿no? Hay gente que estudia Derecho que no es buen abogado. Y hay gente que no estudia Derecho que es bueno para alegar, ¿no? Entonces, una carrera te licencia para entender algo, no te hace bueno ejerciendo eso. Ok. Entonces, te digo esto porque... Me hace que es un punto muy cierto, ahorita que lo mencionas. Sí, y pasa, ¿no? Yo creo que hasta los cocineros, taqueros, todo es... O sea, ¿por qué es así? No sé. Así pasa. Y pues mucho de mi búsqueda también, sobre todo en las universidades, ha sido entender esto no a sentimiento, porque ya hay mucho sentimiento ahí, ¿no? Emociones, sensaciones y demás, sino también como procedimientos metodológicos, porque lo que está muy cabrón de dar clases es que uno se replica, ¿no? Si yo les digo es así, 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 bueno, a lo mejor no todos, puedo haber 5 que van a ser así, 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 o a veces algo que ha pasado, te digo, cuando yo empezaba en esto, algo que venían pocas películas y demás, estaba mucho estas historias, y a varios nos tocó vivirlas, de que se cree que hacer cine está salvando el mundo. Y entonces eso da pie a muchos malos tratos. De señor, sí señor. Es que aquí nomás se dice sí señor. Es que si no, o sea, que te griten varias cosas que dices, o sea, ¿por qué sí? ¿Por qué no? Porque bueno, ¿por qué sucede más en ciertos campos profesionales y no en otros? Pues porque hay campos profesionales donde la práctica ha dominado la mayoría de los procesos. Y es bien importante la práctica, pero también tiene que haber procesos metodológicos, hablar de ética, etcétera, etcétera. Cosas que se ve también en las universidades, porque eso nos ayuda a mediar, por una parte, lo creativo. Y te hago aquí un paréntesis, no quiero que se malentienda. Yo puedo entender como proceso creativo porque alguien de repente se desespera cuando está creando en el set o gritando. Puedo entender como lo que está pasando en su persona y por qué que está sublimando y no sabe cómo expresarlo y se desespera, ¿no? Lo que nunca voy a tolerar es que eso dé derecho a transgredir los derechos de los otros, ¿no? ¿Y por qué te lo digo? Porque antes era como mucho más creativo, o sea, percibía como el cine y sobre todo el cine mexicano, ¿no? Como es que aquí llegó infinidad de proyectos a tratar mal a la gente. Y parecía que eso era, ¿no? O esa era esa forma. Y hay varios que conozco a toda la distancia que dicen, es que a mí me trataron peor. Sí, pues no te da derecho a tratar mal a la gente. Entonces también como de experiencias personales y colectivas, te digo que muchas las platicamos en su momento en 5 y 10 y que dijimos, no queremos. O sea, esta forma está chingón. Caer en estos sistemas de trabajo. Exactamente, ¿no? Y teníamos muy claro, ¿no? Como nada que transgreda la dignidad del otro ser humano. O sea, porque somos personas antes que lo que estamos haciendo. Pues creo que me ha llevado también a un no solamente a mí, ¿no? Sino a varios que estuvimos en ese colectivo, a nunca anteponer la creatividad y estas sensaciones, a entender que estamos trabajando con otras personas, que lo que hacemos incide en la cultura, ¿no? Desde la cultura laboral hasta cuando ves un corto, una película, lo que está ahí está incidiendo en cómo lo replican los niños, o incluso hasta comerciales, ¿no? ¿Cuántos comerciales no hemos visto que se quedan? Digo, a mí nunca se me va a olvidar el comercial de Tampico, ¿no? Del perrito. Ya es súper viejo este comercial. Sí, claro, claro. Pero este es un ejemplo de incluso algo que no fue cine, cómo terminó incidiendo en la cultura. Entonces, pues creo que esa suma de preocupaciones, pero también inquietudes, me han llevado pues a plantear los procesos de esta manera, ¿no? O buscarle, o sea, pues, seguir planteando los procesos y también irme a como otras áreas de repente. No, sí, porque pues aparte de, así como dices que te has ido a otras áreas, pues también pues eres gestor cultural, ¿no? Hasta... eres fundador de Baja California Hace Cine, eres presidente de Renace, por decirlo así, por ahí, ¿cuáles vendrían siendo algunos de los retos que te has afrontado, como, pues eso, ¿no? Como gestor cultural? Pues uno de los retos, pues ya como gestor cultural, que lo entendí hace unos años, que lo que hacemos en vez de cine es la gestoría cultural, creo que un reto constante... y quito a lo mejor la gestoría cultural y que por eso llegamos allí, es, bueno, aprendí a hacer esto, quiero hacer esto. Y pues una cosa es como la intención individual, pero también la otra es lo que el medio propicio permite, ¿no? ¿En qué sentido? Del ecosistema, ¿no? Es decir, el cine puede hacer películas, como agarras tu cámara y puedes hacer una película, ¿no? Tú solo. Y va a tener una salida, ¿no? El cine como actividad cultural yo creo que es fundamental y necesario y creo que se debe propiciar mucho más.
Y pues eso está garantizado, lo conocí en 5 y 10 en varios momentos. El reto ha sido de repente se vuelve mi trabajo. Esta área, el audiovisual tal, pero no es constante. Y cuando hablo trabajo, es trabajo remunerado. Luego también hay algo que yo percibo que es cíclico, ¿no? Que es hay mucho talento, pero pasan los años y viene otra generación con mucho talento. Entonces como que es una cuestión potencial, pero que no detona o que no termina de emerger o de brotar, no sé cómo llamarlo. Eso era una constante y lo que ha sucedido en la ciudad es que siempre ha habido esfuerzos, tanto individuales o de colectivos, por empujar e incidir más allá. Y vas a encontrar festivales de cine, de documental, colectivos, productoras, rallies, etcétera, muchas cosas, y que ha sido una constante. Yo en su momento también talleres, bueno, en 5 y 10, ¿no? A las prepas, dar talleres a las prepas. En su momento yo también talleres, no solamente darlos, sino gestionar los que vengan de fuera. Las clases, ¿no? Como que yo creo que también soy de una generación que encontró en las clases esa oportunidad de me están pagando por dar clases de cine, por seguir pensando cine, por desarrollar esa área del conocimiento. Sin embargo, una cosa es desarrollar el área del conocimiento y otra cosa es desarrollar el entorno, llamémosle productivo o creativo, ¿no? Ya como ecosistema de personas, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahí lo que sucede es, como en 2018, veces de cine, nos empezamos a juntar justo maestros en la UDC, porque les empezaron a cobrar el permiso a los morros. A los alumnos. Para filmar en público y así. En público. Órale. Entonces, pero hay una ley estatal que dice que ellos están exentos del pago del uso de suelo. Entonces, me acuerdo que lo platicamos, hicimos una carta. Por ahí otro maestro nos ayudó a que llegara con una regidora y como al paso de un año se modificó eso dentro pues del reglamento. No reglamento, porque ni siquiera era reglamento, era una práctica del ayuntamiento, ¿no? Entonces, a partir de ahí empezamos a platicar como de muchas inconformidades nuestras, ¿no? De por qué no pasa esto y por qué no pasa tal y por qué no tal y por qué no tal, ¿no? Porque, etcétera, etcétera, etcétera. Y fue bueno, ¿qué podemos hacer? Y yo creo que ni siquiera el pensamiento así, pero como esas inconformidades, no, pues hay que unirnos para hacer algo, ¿no? ¿Contra quién? Pues no sabemos, ¿no? Pero vamos viendo. Yo creo que la verdad es que fue un poco así. Los que estábamos en ese entonces, ahorita quedamos 3 en la asociación, en ese entonces había diferentes, ¿no? Y darnos cuenta que cada quien lo veía diferente entre la misma área, pero teníamos la misma problemática. ¿Cuál era la misma problemática? No encontramos una vía clara para seguirnos desarrollando. En su momento pensé en migrar, no quiero migrar, pero yo ya sé que llegué a mi tope profesional aquí, pero eso no significa que no se pueda hacer más aquí. Entonces, desde esa perspectiva, esa inquietud, empezamos a hacer mucho evento social, nos empezaron a ubicar, hacíamos reuniones mensuales donde platicábamos de convocatorias o información. Había unos donde iban 15 personas y hubo una donde así, ¿a dónde metemos todos? Sí, como 120 personas, me acuerdo, en el Cine Tonalá, ¿no? Me acuerdo en ese entonces que existía el Cine Tonalá. Y eso nos fue impulsando a, yo creo que a pensar de que lo que le estamos haciendo estaba bien y que por ahí era, pero no teníamos para nada la noción de la gestión cultural. Okay. También en un momento donde la asociación llegó a un punto donde, bueno, empecemos porque no nomás la creamos, a ver, ya la creamos, la tenemos que estructurar, estatutos, tal, un montón de talache de chamba, ¿no? Y en ese momento en que empezamos con eso viene la pandemia, nos vamos a guardar. Fui uno de los afortunados que seguí dando clases. No sé si era adecuado seguir dando clases en pandemia por lo que estamos viendo todos, pero al menos como actividad mía y como empleo, etcétera, pues pude mantenerlo, ¿no? Y dar clases. Y es ahí donde nosotros seguimos trabajando. ¿De qué manera? Pues, ¿qué podemos hacer? Leer las leyes de cine. ¿Qué podemos hacer? Y en eso, bueno, a nivel nacional, se derogan los fideicomisos. Había unos fideicomisos que eran para fomentar la producción cinematográfica, que era el Foprocine, Fidecine, y se derogan bajo el argumento de que eran corruptos, ¿no? Derogan como muchos fideicomisos. Entonces, la comunidad del centro del país se manifiesta, pues ni siquiera abogando, o sea, como reclamando de que no era corrupción, o sea, de que había procedimientos y mecanismos claros para que se ejercieran. Y más allá de eso, porque el argumento era como los vamos a cambiar, es que esto es un derecho que está en la Ley Federal de Cinematografía.
Entonces, en el momento en que los quitaron, se pierde un derecho. Okay. ¿No? ¿Y a qué voy? Algo que está en una ley es un derecho ganado, ¿no? Algo que lo quitan de una ley, pues queda a voluntad de cualquier administración, ¿no? Entonces, esa era la preocupación. Nosotros mandamos cartas desde a los diputados que llevan el tema, al IMCINE, desde Baja California, pero empezamos a identificar que había otros estados que también lo hacían. Y nos empezamos a comunicar y a identificar que había comunidades de cineastas en los diferentes estados. Y Marla, yo y Diana empezamos a participar en una etapa temprana, ¿no? De la Renace. Y me acuerdo que yo platicando con ellas, les digo, oigan, me eligen a mí como uno de los representantes de la región 1. Y platicando con ellas no sé si proponerme como representante nacional o no. Y me dice, ¿por qué no? Si todo lo que has hecho aquí, así. Y dije, bueno, ¿por qué no? ¿No? También yo creo que motivado, cuando empiezo a ver cine en el 2018, ahorita estoy hablando del 2021, en el momento en que me invitan a ver cine, es un momento de vida mío, donde digo, he editado por mucho tiempo y empezaba como a incursionar a la producción, el desarrollo de un documental, pero también yo identificaba en mí que pocas veces había liderado algo, y no porque lo tenga que liderar como tal, sino que también dices, bueno, yo siempre voy apoyando, pero también es una posición fácil, ¿no? No fácil, pues, pero es una posición de confort un poco, donde vas apoyando. Entonces, cuando me invitan, digo, posiblemente este sea el momento, ¿no? Y me acuerdo que lo platiqué justo con Héctor, con mi maestro de cine, que en ese tiempo lo frecuentaba mucho, y le digo, oye, me invitaron así, me dijo, Alfredo, pues inténtalo, pues que sí valga la pena, ¿no? Y por eso decido estar en vez de cine. Entonces, con el paso del tiempo, te estoy platicando esto 3 años después, le digo a Diana y Marla, me dice, pues aviéntate, güey. O sea, no como un acto inconsciente, sino, güey, tienes la trayectoria, tal. No, pues al contrario, eres una persona súper preparada, ¿no? Para el... Ajá. Y fue pues lo que identifiqué, y con otra gente también súper preparada y que admiro, ¿no? Quedo como representante nacional, yo y una compañera de Nuevo León. Y también lo que empiezo a aprender por los procesos con ellos es que lo que vivimos en el ecosistema de Baja California es muy particular. O sea, que sí tengo una noción de la docencia, tengo una noción de la vida profesional, tengo una noción de la ley, de tal, porque varios de los que nos hemos desarrollado en el ecosistema de Baja California, relacionados a las escuelas, sobre todo a las escuelas, pues vamos permeando de esa manera. O sea, como... nos fue bien en este festival o con esta película, sí, pero regresas a dar clases, pero después haces un taller. Entonces tenemos una noción transversal del cine, ¿no? Que es, ya que voy con noción transversal de que no es que soy productor y ya. Sí, tengo esa noción de producción, pero pues la realidad es que la mayoría de los que estamos creando o generando tenemos otro trabajo cuando vienen producciones de afuera o incluso producciones de aquí mismo, ¿no? De ahí, por ejemplo, que yo trabajo como data manager, supervisor de postproducción y también montaje, también me pagan montaje, pero si hacemos así, el 100% de dónde está mi mayor ingreso no está del montaje, que es donde a lo mejor profesionalmente he sido más reconocido, ¿no? Okay. Entonces, y es algo que compartimos, no sé si todos, pero te puedo decir que el 98% de los que estamos en la creación y en la producción, y que abogamos por la creación de origen, o sea, películas escritas, producidas aquí, ¿no? Como ya verlo como no un núcleo de servicios, sino como un núcleo de producción. Hagamos películas para que se vayan a las pantallas o al bote de las Walmart, ¿no? De la horrera. Pues compartimos eso, de que nos vamos a clases, y te digo, a partir de esta experiencia afuera, pues también he valorado mucho lo de aquí, ¿no? Es que varios compartimos esa experiencia transversal. Importa, o sea, el que exista un podcast importa mucho, porque va dejando testimonio, aparte incide en la cultura audiovisual de la ciudad, de quien lo ve, etcétera, como importa un festival, como importa el desarrollo de un lugar, no se puede medir ni por los que son los que destacan más, ni por los que son más lentos, sino por la media y por el ecosistema que se va creando. Que se va creando, y de todo, o sea, no nomás es es que hay un director creadores, no, es de las escuelas, creadores, podcast, incluso hasta de bienes y servicios que no son de cine. O sea, el hecho de que haya grúas permite otro tipo de tomas para las películas que se hacen aquí,
y las películas que se hacen afuera, que el que haya servicios de alimentación para ciertas industrias, etcétera, favorecen también a lo que hacemos, porque la producción de cine o el cine como tal requiere muchas cosas, ¿no? Y desde ahí lo que impulsamos es visibilizar a los cineastas de Baja California y también empezar a interactuar y a generar interrelación con otros sectores. Que otros sectores identifiquen lo que hacemos, pero también nosotros identificar cómo funciona otros sectores y comprometernos de esa manera. O sea, es decir, para quienes buscamos también ya no solamente el cine como creación, sino como desde empleo, inversión, etcétera, 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 como una actividad permanente, llamémoslo así, pues implica también estar dado de alta en el SAT, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, conlleva todo un procedimiento que no nomás es lo creativo, ¿no? Es este lado, pues, no sé si la palabra es burocrático, pero, o el papeleo, ¿no? Empezó esta asociación primero como colectivo. Entonces, digo, yo te conté ahorita lo personal, ¿no? Y creo que tiene que ver también de varias cosas que hemos hablado. Pero lo que está bien chido y que lo que yo aprecio y atesoro mucho fue que desde el inicio son personas similares, diferentes, pero similares en el sentido que decidieron quedarse en la ciudad y que la inquietud era cómo me sigo desarrollando, pero mi desarrollo lo entiendo también a partir de lo que existe y los demás, ¿no? Al inicio no te voy a mentir, había frustración de ¿por qué no pasa esto? ¿Y por qué no pasa tal? ¿Y por qué tal y tal? ¿No? Sin embargo, creo que también con el paso del tiempo fuimos identificando, y también el desarrollo profesional, ¿no? Identificando otras problemáticas del medio, de que mucho se las atribuimos a que el desarrollo del cine aquí ha sido, no solamente el cine, hablo de ciudad, la ciudad como Tijuana, ¿no? Ya no como estado. La ciudad como Tijuana, bueno, ahora sí voy a hablar con estado. Somos un estado que se creó hace 70 años. Constitucionalmente son como 70 y tantos años. Antes éramos un territorio donde había gente y había vacas. ¿Y por qué digo esto? La universidad tiene como 50 y tantos años, 60, algo así. O sea, no, vete a otras ciudades porque es muy fácil plantear esto. ¿Por qué en Guadalajara? ¿Por qué en Monterrey? ¿Por qué en Ciudad de México? Y cuando ves dices, bueno, la Universidad de México tiene 500 años, la de Guadalajara, la propia ciudad, el ayuntamiento tiene tantos, no sé cuántos, ¿no? Pero tantos años. Tijuana tiene, es cierto, desde su fundación tiene 100 años. Pero el estado de Baja California tiene como 70 y algo de años, no recuerdo. Entonces somos un estado joven y somos una ciudad joven. Aparte una ciudad como Tijuana, donde cercano a San Diego, tenemos acceso a tecnología, a varias cosas, ¿no? Tenemos acceso a varias cosas, pero también por otro lado es la evidencia de una desigualdad de accesos, ¿no? O sea, tan simple como la educación cinematográfica, Hollywood. Y sí, dices, que está aquí tan cerquita, ¿no? Ajá, y tú dices, bueno, ¿por qué no se aplica para Hollywood? O sea, no nomás para mí, o sea, alguien que incluso esté en Hollywood, llegar nomás a que sea considerado su proyecto es un trayecto que no tenemos idea, ¿no? Es muy, muy largo. Y te digo, esta cercanía nos da accesos, pero también creo que de repente genera una percepción errónea de lo que pudiera ser nuestra actividad. Porque la realidad es que no tenemos esos accesos, o sea, podemos tener acceso a la tecnología, a verla, pero ¿qué inversión nos va a permitir utilizar esa tecnología, etcétera, etcétera? Llegar a esa actitud tecnológica, ¿no? Lo digo porque a partir de la asociación empezamos a ver más cosas. O sea, no solamente sí nos reconocemos como cineastas mexicanos porque es el cine que hemos visto, porque es en donde queremos desarrollar una carrera, pero también tenemos particularidades en la frontera. También nos identificamos con los mexicanos y los latinos que están en el sur de California. No somos iguales, pero compartimos muchas cosas en cuestión de entretenimiento y no es que seamos cosas diferentes. O sea, tenemos nuestro desarrollo cultural ha sido diferente. En el norte fueron las tortillas de harina, en el centro las tortillas de maíz. Y con esto, como me refiero a diferente, no quiero que sea un discurso gregario, ¿no? De separar, sino nomás de reconocer las diferencias y la diversidad. Claro. Entonces, desde ese cine, hemos andado en el cine, pero también varios somos comunicólogos y demás, nos ha permitido identificar esas diferencias y que dices, claro, por eso de repente cuando vamos al cine mexicano no es tan atractivo porque lo que se está narrando dentro del cine mexicano pues obedece a una realidad del centro del país, de pocas colonias, ¿no? Delegaciones o 1 o 2 delegaciones donde se graba la mayoría de las películas. Okay. Y que funciona para cierta audiencia y para cierto público. Y a qué voy. No sé, tú podrías hablar a lo mejor, tu familia tiene una cultura. La cultura de
y pon los apellidos, ¿no? Es distinta a la cultura a lo mejor del cineasta, a la cultura de el burócrata del Palacio Municipal, o la cultura del tijuanense, ¿no? Que no es la misma del tijuanense, que es cuarta, quinta generación, a la cultura de quien es primera generación en Tijuana. Entonces la cultura la puedes observar como desde algo muy, muy, muy específico, pero también algo muy general, ¿no? Porque como tijuanenses hay muchas cosas que compartimos. Entonces, sí, claro, lo digo porque en vez de cine creo que venir de haber compartido mucho tiempo en la docencia o estar constantemente en la docencia y pues donde se intersecta también entre ciencias sociales, cine y la inquietud por desarrollar en la ciudad, o sea, nos abordamos como baja californianos, pues nos hacen buscar, impulsar y encontrar herramientas para el desarrollo de lo que hacemos de manera individual, pero también colectivamente, ¿no? Del cine, claro, baja californiano como tal. Claro. Y en ese sentido, ¿qué panorama ves para el cine en el futuro Baja California? Depende. Es que no quiero decir que el panorama es pesimista. No, por favor. Porque no lo es, ¿no? Sin embargo, pudiera ser. O sea, no quiero sonar pesimista. O sea, creo que estamos en un punto muy enclenque. Ok. ¿No? Porque pues yo vengo de un tiempo donde el cine empezó como una actividad de agarrar la cámara y juntarte con tus conocidos y procurarlo. Hacer cortos, no tener mucha noción. Vaya, o sea, éramos más, era mucha inquietud, ganas de hacerlo, querer aprenderlo y de comunidades. Y que cuando venía un cineasta o venían al Secud o a donde fuera, íbamos a ver los cortos entre nosotros, ¿no? Entonces fue una etapa donde el desarrollo era mucho de pues una actividad de inquietudes individuales de directores que lo empujaban. Y en ese entonces nosotros, o la mayoría, pensamos, cuando hay una cineteca, cuando hay esa escuela, wow, esto ya va a detonar. La realidad es que ha habido escuelas, ha habido cinetecas, más infraestructura, digamos, de manera formal, y no ha detonado. Y con esto no los estoy responsabilizando a las escuelas y a la cineteca, porque cada institución y cada organismo cumple una función. Sin embargo, sí ha crecido nuestra actividad. Sin embargo, yo me atrevo a decir que no se ha desarrollado como tal. O sea, y aquí me acuerdo mucho de una maestra que tuve en la prepa que decía, crecer no significa desarrollarse, ¿no? Y decía, una persona puede crecer y puede ser un larguchón y creció 2 metros y está bien tilico. Pero desarrollarse no solamente es la altura, ¿no? Sino desarrollar musculatura, la estructura ósea, la alimentación, la nutrición. Y esta maestra decía eso. O sea, él le decía, México crece, pero no se desarrolla. ¿Y por qué te digo esto? Porque creo que el cine ha crecido en Baja California inmensamente. Ahorita nomás de carreras de cine, estudiantes han de ser como 300. Súmale las carreras afines, demás. Sin embargo, ese crecimiento sí ha incidido en ciertos sectores o áreas de trabajo como lo es el audiovisual, que cuando tú ves cómo era una boda hace 10 años ahorita, se ve la calidad. Es que una cosa es la cuestión técnica, ¿no? De la imagen, cómo ha mejorado a partir de la tecnología, pero también ya ves el uso del recurso, del lenguaje, y se nota la evolución del desarrollo, digamos, de un creativo. Sí, se va filtrando, se podría decir, ese aspecto cinematográfico a otras ramas de la producción audiovisual. Exactamente, y se nota y es bien tangible. Sin embargo, cinematográficamente creo que todavía no. Porque se debería haber reflejado en películas producidas en Baja California. Ya hay 2 escuelas de cine que ya produjeron la suya, ¿no? Ahí va. Entonces te digo que es enclenque porque, por una parte, las escuelas están generando egresados constantemente. Y si no hay espacios para su desarrollo profesional, se está precarizando las posibilidades de desarrollo, ¿no? De como oferta laboral por una parte, pero también por otra se empieza a generar una sobrepoblación de profesionistas. Órale, qué curioso que lo mencionas, porque yo creo que sí estamos viviendo, pues eso, ahorita, aquí, sí, como que muchas personas,
intentando crear y que no haya realmente como la fuerza de una industria que los pueda respaldar, vaya. Yo así lo veo, ¿no? Así lo siento, porque yo me siento también estancado ahí, ya sabes, y con varias personas que he tenido la plática, siento que también va por ahí, ¿no? Como que siento que las personas ahí están, las ganas ahí están, los proyectos escritos ahí están, las carpetas ahí están hechas, pero falta algo, una fuerza, algo, no sé. Sí, es que es como... ¿Cómo te diré? ¿Quién podría creer en nosotros? ¿Dónde está nuestro chapulín colorado? ¿No? Sí, o sea, es complejo, ¿no? Porque, vaya, con esto no quiero decir de, no estudien cine, ¿no? Ni de, es que, o estas ideas... no, por el contrario, ¿no? No, o sea, ajá. Jálense. Sino te habla de que hay una demanda de esa carrera, que hay programas de licenciatura, de capacitación, que hay un área de oportunidad para el desarrollo no solamente cultural de la región, sino también económico. Sin embargo, está faltando eso más. ¿Por qué? Porque también todo empieza a llegar a un cuello de botella. Donde, te digo, tuve una boda de hace 5 años ahorita y dices, han mejorado increíblemente. O sea, no tengo duda de la capacidad y de lo que es una licenciatura, etcétera, etcétera, porque hay muchas en producción audiovisual, ¿no? Son variadas. Se ve el desarrollo. Y te voy a poner un ejemplo, en la ciudad de Tijuana, ¿no? En Baja California empezó la licenciatura en gastronomía hace unos años. Y bueno, hay mucho chef, ¿no? Mucho ya que empezó a pasar, food trucks. Y en su momento también de eso generó aparentemente otra problemática, ¿no? ¿Cuál? Yo me acuerdo, restauranteros es que pues no están pagando impuestos como nosotros, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Y se le pudo encontrar una solución a esa problemática. Los food parks y demás. Y creo que pues quienes habitamos la ciudad de Tijuana podemos apreciar la incidencia que ha tenido estas carreras de gastronomía. Cuando empezaron, mucha gente se preguntaba ¿para qué? Comemos riquísimo, ¿no? O sea, quieres ir a comer, encuentras donde quiera. Siento que ahora eso está pasando con los cineastas como tal. Quienes tienen la licenciatura en cine están saliendo más. ¿Dónde los insertamos laboralmente? Claro, han crecido en muchas casas productoras de audiovisual, pero creo que habría que verlo un poquito de manera más amplia. Tenemos que ir subiendo esa vara, ¿no? Si para la gente que empezaba a poner food trucks, que muchos los tachaban de ilegales y demás, se le dieron esos espacios y se diseñó esa estrategia para no solamente insertar y propiciar el desarrollo, sino que incidió en el desarrollo económico y cultural, ¿no? de la cultura gastronómica de la ciudad. Sí. Hace falta esto para la gente de cine y audiovisual, ¿no? Y más cuando hay evidencia, por ejemplo, te pongo las 2 películas de las escuelas de cine, tanto la UDC como el CUT, de inversiones de una de 3 millones de pesos, otra de 6. Son procesos creativos de producción, metodológicos, que pasaron el aspecto contable, el fiscal, el legal, y que el procedimiento creativo tuvo un procedimiento, digamos, operativo, administrativo, todo esto que te digo, tan riguroso como las películas que están haciendo en la Ciudad de México. Entonces ya no nomás es una cuestión de hay talento, no, hay evidencia de que se está haciendo. El detalle es que se está estancando ahí, ¿no? Nosotros lo queremos impulsar, pero no somos todos los responsables, ¿no? Aquí es donde ya entran las instituciones, gobierno, etcétera, etcétera, con otros sectores hay una problemática de una sobrepoblación de profesionales, que no significa cerremos las escuelas, sino no. ¿Cómo desarrollamos este talento? Exactamente, y generar estrategias para que esto que ya existe ahí potencial, pues pueda incidir en el desarrollo económico y cultural de la región y empresarial, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso te digo que es enclenque, porque la salida y la solución ahí está. No, pero pues la verdad que suave que tenemos a personas como tú, que son tan apasionadas, que están al frente con movimientos precisamente como eso, ¿no? Como Baja California Asesina, se me hace muy, muy suave. Igual nomás para no alargarnos tanto, y darle un cierre. Sí me gustaría a lo mejor que nos pudieras dar o alguna persona que quisiera entrar en la carrera, a lo mejor específicamente más por el lado de edición, ¿qué le recomendarías a alguien, ¿no? Para que pueda seguir dentro de este medio, y pues crecer, ¿no? También. Pues bueno, creo que no sé si serían varias cosas. Bueno, sé que serían varias cosas, pero no sé. Pues lo primero es explorarlo, ¿no? Creo que afortunadamente ahorita con el celular, con varias cosas,
tenemos la posibilidad de explorarlo. ¿Y a qué me refiero con explorarlo? De grabar una toma, de intentar, así como mi maestro en algún momento, ¿no? Que hizo este ejercicio y montó. La tecnología afortunadamente nos da esa posibilidad. Y lo digo porque el cine sí es una actividad de creación. A mí, por ejemplo, me gusta, me apasiona, lo disfruto. Sin embargo, también por otro lado, tiene un aura como muy... que pesa mucho. Es que es el cine, ¿no? Es como asociamos Hollywood, la alfombra roja. Es una industria súper dominante. Entonces creo que también muchas veces tendemos a la palabra... enaltecemos de más de lo que debiéramos al cine, ¿no? Totalmente de acuerdo es contigo como, en eso. Sí. exacto, es como enaltecemos más de lo que se debiera al cine cuando el cine es una actividad... Hollywood es una partecita de cine, ¿no? Es una forma en que lo ve la industria, una parte de la industria norteamericana, porque no es toda la industria norteamericana, ¿no? Es una parte de la industria norteamericana dominante económicamente, tiene películas increíbles, pero hay muchos tipos de cine. Entonces creo que la primera recomendación es eso, como empezarlo a explorar para ver si a uno le empieza a gustar, pero también quitar esta idealización de que el cine es el de Hollywood. Sino, no, hay muchos tipos de cinematografías, incluso hay cine aplicado a cuestiones didácticas, es muy amplio en nuestro campo. Entonces es eso también, acercarnos a otras formas del cine no dominante, ¿no? En ese sentido. Y creo que sí es bien importante, porque al menos yo que di clase, mucho de lo que pasa también no es que sea un temor, pero sí es como, digo, el cine tiene estructuras. Primero, que si es creativo, también tiene una metodología. Y ir encontrando ese equilibrio como entre la creatividad y la metodología. Y a la par de eso, sí atreverse. Sé que no es fácil, porque es creativo. O sea, a mí se me ocurrió esta escena y si tú me dices que no está bien hecha, no solamente siento la crítica a la escena. Sí, puede que a tu creatividad. Sí. Y eso es algo bien difícil, una frontera que uno como docente lo tiene que tener bien claro para saber cómo expresar y decir... Mira, la inquietud está interesante o no la está y saber cómo. Y si identificar si la inquietud está interesante y poder decir, mira, es que a lo mejor le falta estructura, es que le falta esto. Entonces, lo digo porque pues un consejo sería la creatividad, irla pegando a una metodología. O sea, no la metodología que dicen los demás, también la que les va funcionando a ellos. Y atreverse. ¿No? O sea, atreverse en ese sentido de, bueno, agarro la cámara, experimento, me está gustando y expresarlo, ¿no? O sea, realmente lo voy a la práctica. Y no caer en las idealizaciones que, pues, varios tienden a eso, ¿no? Es que esta película con una camarita ganó Cannes. Fue una de muchas que se hicieron de esa manera, pero no significa que las que no hayan ganado Cannes no tienen un valor. Y también es algo como que hay mucho, ¿no? En este medio hay mucho así como, diría mi abuela, los falsos profetas, donde dicen, es que esta película ganó Cannes, ¿por qué tú no puedes ganar Cannes? Y dices, güey, hay 1000 cineastas que quieren ganar Cannes con sus películas. Millones de factores de por medio, ¿no? Exactamente, entonces quitar esas idealizaciones y que la realidad también es que muchas las genera el mismo medio. Sí, claro. Sí, y esas dos, y sobre todo y aprovechar esa etapa, ¿no? Como... de si tienes acceso a una cámara, el celular, lo que sea, pues no, ni tienes que preocupar si es una película, un contenido audiovisual. Puedes explorar, crear, etcétera, etcétera. Y porque también, después de la etapa formativa, pues es donde uno también ya lo empieza a plantear. Necesito un trabajo, etcétera. Y pues te vas adecuando, ¿no? De repente puedes hacer cosas muy expresivas. Algunas te pueden pagar muy bien, otras a veces no, sobre todo cuando es el cine más regional. Y a veces son contenidos audiovisuales. Entonces, yo creo que ir aprovechando cada etapa, ¿no? También eso es como, más que aprovechando, pues viviéndola, identificándola y ahí, ir yendo ahí, ¿no? No, pues muy bonito, muy bonito. Yo creo que con eso le vamos a dar el cierre a este capítulo, a menos que tú quisieras agregar algo, antes de terminar, o que pues, digas tú, yo quiero que... No, pues
acabe el capítulo antes de que escuchen esto que tengo que decir. No, espérense, yo agarro el micrófono. No, espérense, sí. No, pues... He practicado este rap toda una semana. Exactamente. Pues solamente agradecerte la plática, ¿no? Que la verdad es que estaba bastante amena. O sea, la verdad, muchas gracias. No, la verdad que muchísimas gracias a ti. Para nosotros es todo un honor que tú estés aquí con nosotros. Lo dije en la plática, pero también lo digo así como lo que es, ¿no? Personas como tú, como Marla, que están haciendo un frente por el cine aquí en Baja California, se me hace algo increíble y la verdad que para nosotros es todo un honor que estés aquí. Muchas gracias. Así que ahí lo tienen con ustedes, Alfredo González Unive. Ok, pues muchísimas gracias. Para todos ustedes, gracias por estarnos escuchando y nos vemos hasta la próxima.